el proceso de concentración editorial y las nuevas políticas de los grandes grupos generaron efectos. Un efecto es el siguiente. En general se tiende a creer que el mundo de las editoriales independientes son como emergencias culturales específicas de ciertos países o ciertos grupos. Y en realidad uno podría decir eso si el fenómeno de la emergencia de editoriales independientes hubiera ocurrido en España o en México o en Paraguay o en Argentina o en Italia o en Francia. Pero si uno empieza a estudiar y se da cuenta que el fenómeno de emergencia de editoriales independientes ocurrió en Francia, en Italia, en México, en Argentina, en Paraguay y en no sé dónde, uno se da cuenta, entonces no es solamente cultural, es económico. ¿Por qué es económico? ¿Cuáles serían las razones económicas que han posibilitado la emergencia de muchos nuevos sellos editoriales en los últimos 20 años? El efecto que produce la concentración, cuanto más alta es la rentabilidad que exigen los grandes grupos, más espacio dejan para las editoriales independientes y pequeñas. ¿Se entiende la reflexión económica, digamos? Si un gran grupo dice, me interesa una rentabilidad del 15% anual, por ejemplo, y yo digo, compra una editorial en Argentina, dice, ¿cuáles son los autores que más se venden de tu catálogo? ¿Cuáles son los escritores que más se venden? Bueno, tal y tal. ¿Cuánto vende este escritor? 3.000 ejemplares. Y este 2.000. Este 1.000. Bueno, este lo dejamos. Así se mueven. Pero ahora, vamos a suponer que un libro de 1.000 ejemplares no les interesa. Porque no tiene la rentabilidad de la rotación que ellos quieren. Pero vamos a suponer que no les interesa, un poco más arriba es la rentabilidad que quieren los accionistas. Un libro de 2.000 ejemplares no les interesa. Cuanto más alto sea el techo de lo que no les interesa, más posibilidades hay para un libro en escala menor, una escala más chica. Y eso fue el efecto que produjo en la mayoría de los países la emergencia en los últimos 20, 30 años de editoriales independientes, editoriales emergentes. Hay de todo tipo. Si decimos que las editoriales independientes son un grupo y se definen como independientes porque no dependen en sus decisiones de ningún grupo concentrado, pues entonces ahí en esa bolsa entra de todo. Hay editoriales verdaderamente independientes con muy buenos niveles de inversión, hay editoriales pequeñas, casi familiares, que es una computadora y una habitación de 3x3, hay editoriales alternativas que tienen una afinidad cultural y política, hay editoriales marginales, hay editoriales cartoneras, hay de todo en ese mundo de editorial independiente, de modo tal que ahí habría que hacer algún tipo de tipología para meter un foco más claro, ¿no? ¿Qué características tienen esas editoriales? En primer lugar, se definen a sí mismas como un proyecto cultural, ¿no? Siempre se definen como un proyecto cultural, aunque quieran vender, no importa, dicen que lo que ellos tienen es un proyecto cultural. En segundo lugar, como dice Gabriel Zahir, el mundo editorial es viable en pequeña escala. Es decir, si lo comparamos con otras industrias culturales, el cine, la televisión, etc., requieren mucho más nivel de inversión. En cambio, el mundo editorial es viable en pequeña escala, como dices ahí, con poco nivel de inversión uno puede sacar algunos libritos, digamos, y empezar a armar un catálogo. Si a los grandes grupos los caracteriza un alto nivel de competitividad, se matan unos con otros. En el caso de las editoriales pequeñas, invierten esa lógica por reglas de solidaridad, es decir, tratan de apoyarse unos a otros, no siempre ocurre, pero en ciertos aspectos, por ejemplo, en Argentina es muy común el pagar stands conjuntos, porque las ferias son muy caras para mostrar sus propios libros. Entonces, ustedes saben que hay una novela argentina muy conocida que se llama Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Hay un grupo de sellos que se juntaron y firman como los 7 lobos, ¿no? Lobos. Sí. Entonces, tienen un solo stand grande y ponen los libros de los 7 sellos.
Eso es un modo de solidaridad. Otro modo de solidaridad es encontrar formas solidarias de distribución de los libros. Por ejemplo, hay redes interesantes que se han armado entre algunas editoriales independientes de Argentina, Chile y Uruguay. Entonces la editorial chilena distribuye los libros argentinos y uruguayos, la editorial uruguaya distribuye los libros argentinos y chilenos, y así con una especie de apoyo recíproco en la visibilidad que tratan de darle a los libros.